Buenas tardes. La temática de las clases de hoy es obesidad y desnutrición, las dos fases del mismo problema. Para empezar con la temática, os presentaré los objetivos del desarrollo del milenio, que surgieron de la Declaración de Milenio de las Naciones Unidas, adoptado por 190 países en el año 2000. Estos objetivos son bastante conocidos y de entre los 8 que tenemos en el total, el combate al hambre y a la miseria es lo primero. En los primeros 15 años del milenio, América Latina y el Caribe fue la primera región del mundo que alcanzó lograr la meta de disminuir a la mitad la proporción de personas afectadas por el hambre. La historia exitosa está basada sobre todo en la situación macroeconómica del periodo que ha favorecido las acciones y el compromiso político de nuestros países. Cada país propuso sus acciones para erradicar el hambre y la miseria, como por ejemplo, os puntuaré en realidad los programas Mesoamérica sin hambre, Petro Caribe, Cruzada Nacional contra el Hambre del gobierno mexicano y, por ejemplo, aquí en Brasil hemos tenido el programa Fome Cero, el hambre cero, que en Brasil, por ejemplo, ofrece ayuda directa a las familias más pobres por una beca familia recibida por una tarjeta justamente a las familias más vulnerables que tienen menores condiciones. Aparte de la beca que reciben estas familias, fueron también propuestas otras estrategias, como por ejemplo la creación de las cisternas de agua en las áreas semiáridas de Brasil, la creación de restaurantes de bajo coste, la educación y sensibilización de hábitos alimentarios saludables y distribución de suplementos, vitaminas, minerales y el apoyo en especial a la agricultura familiar de subsistencia, facilitando el acceso al microcrédito. Estas acciones han culminado con la disminución de la pobreza, pero aunque hemos conseguido lograr la situación del hambre y de la pobreza, la población que presenta menores ingresos son las poblaciones más vulnerables a compra de los alimentos. O sea, tienen una situación limitada para la capacidad de acceso a alimentos. Además, hay que considerar que los más pobres, estas poblaciones también tienen un menor acceso a los servicios de salud, proporcionando un escenario perfecto para la aparición de la desnutrición. En el medio donde vivimos no favorece a la compra de alimentos saludables. Es una situación que independe de los ingresos. Sin embargo, los que tienen más ingresos sí que pueden elegir cuánto y cómo quieren invertir en alimentación, mientras que los que tienen ingresos más limitados tienen también limitada la opción de elegir sus alimentos. Tened en cuenta que los alimentos más saludables cuestan más. Muchas veces tienen un valor agregado. El acceso a la comida y la alimentación sana está presente en nuestra sociedad de una manera general, pero sobre todo entre la población más vulnerable. Así, la situación regional
con respecto a la desnutrición ha evolucionado positivamente, mostrando una tendencia generalizada a la disminución de la desnutrición por justamente el acceso al alimento. Sin embargo, al contrario, también se ha observado un aumento del sobrepeso y de la obesidad, dos fases del mismo problema. En realidad, estamos delante de una cuestión que va más allá del acceso al alimento, que es garantizar una alimentación sana, nutritiva y suficiente, especialmente a los más pobres y a las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Esto sería una manera de combatir a la mala nutrición que combina tanto con la desnutrición cuanto con la obesidad. Con lo cual, es el escenario, tras una década exitosa de avances mundiales para combatir el hambre, el último informe de la ONU, publicado hace 2 días, demuestra un aumento del hambre de 777 millones de personas. Pasamos a una cifra de 815 millones de personas con el hambre. Esta situación es sobre todo más presente en los países de zonas conflictivas. Sin embargo, la situación económica de desempleo, también observada en países de desarrollo, también ha contribuido con estas tasas. La desnutrición infantil aún es un problema en el mundo. Más de 150 millones de niños tienen prejuicios en el crecimiento y el desarrollo. 75% de ellos viven en estas zonas conflictivas. Y mucho más allá de la cuestión involucrada con el estado nutricional, están las carencias nutricionales, un desafío, pues las carencias nutricionales son una alarma de la mala nutrición, con lo cual bastante frecuentes en nuestra sociedad. La anemia por deficiencia de hierro es la carencia nutricional más frecuente entre los niños, por eso bastante tratada, bastante puntuada, y en especial porque esta carencia nutricional también puede desarrollar consecuencias en el desarrollo cognitivo de los niños. Existe ainda una preocupación con otras carencias nutricionales, carencias minerales y vitamínicas que también pueden traer perjuicios a la salud, pero la anemia es la más frecuente en todo el mundo. De una manera general, se da mucha atención a la suplementación de nutrientes. Muchas veces nos preocupamos demasiado con el nutriente de una manera aislada, pero déjase de preocuparse con el alimento como un vehículo de nutrientes. Esto que tenemos que enfrentar, que tenemos que lograr. En este contexto también se encuentra la desnutrición entre los enfermos. Estudios más recientes demuestran en América Latina que de 40-60% de las personas que ingresan en los hospitales presentan desnutrición, especialmente entre los mayores. La situación refleja, por lo tanto, la inseguridad alimentaria de las personas mayores, pero también de los enfermos. De la misma manera, pueblos indígenas y personas que viven en las zonas rurales son las personas más vulnerables a sufrir con la inseguridad alimentaria. Una situación paradoxal, una vez que estos pueblos
presentan la base de los sistemas alimentarios. Sin embargo, estas poblaciones enfrentan problemas de base territorial, cultural, añadido de las dificultades estructurales. Aparte de esta población, el crecimiento del hambre también está presente y está asociado a las migraciones, una vez que los desplazamientos forzados también generan una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Con todo, la atención al lactante ha sido bastante exitosa en lo que se refiere a lactancia materna. La lactancia materna es la base para prevención de muchas enfermedades, entre ellas la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Pero aún así, aunque hemos logrado el aumento de la lactancia materna, en los niños y las embarazadas son vulnerables a la mala nutrición. Además de este contexto, más del 50% de nuestra población presenta mala nutrición por el exceso. Mala nutrición que culmina con el aumento de la obesidad, del sobrepeso y de la obesidad que favorece el desarrollo de comorbilidades asociadas. El diabetes, la tensión arterial elevada y otras comorbilidades están también aumentando con el aumento de la obesidad. Así, delante de la situación de inseguridad, desnutrición, obesidad y otras situaciones que de alguna manera están relacionadas con la cuestión, la nueva meta de la ONU para 2030 se encuentran 17 objetivos, 17 puntos trazados para que en 15 años consigamos una sociedad mejor, una sociedad con menos enfermedades. De estos objetivos, el primer objetivo es aún erradicar la pobreza y el segundo es acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Pero, ¿cómo enfrentar la mala nutrición? ¿Qué puntos debemos tener en cuenta para el enfrentamiento? Sigue el mantenimiento de la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema con una atención especial a las zonas rurales y en especial a la mujer, una vez que la mujer tiene un papel importante en la consolidación de la seguridad alimentaria y nutricional, pues es la mujer la responsable por la compra, por el cultivo y por el preparo de los alimentos en muchos hogares. Además de la cuestión de combatir la pobreza y la cuestión que hace parte de esta contextualización, el desarrollo rural y sostenible y gestión de las migraciones son una de las primeras acciones para combatir el hambre en los próximos años. De la misma manera, las políticas para la modificación de la oferta de alimentos saludables son esenciales para el desarrollo de la temática. En este sentido,
el fortalecimiento de la agricultura familiar es el primer punto. Ya existen acciones exitosas para el desarrollo de la agricultura familiar. Sin embargo, el trabajo cooperativo, la capacitación del trabajo en el campo, el rescate de la cultura campesina, la organización de comunas independientes y el desarrollo de sistemas agroecológicos son desafíos para el desarrollo rural sostenible. De la misma manera, la interacción con los agricultores familiares en las cadenas de valor, el establecimiento de los circuitos cortos en cadenas agroalimentarias, con el objetivo de beneficiar tanto al consumidor como al productor. Estos son principios de la comercialización solidaria, una vez que no hay intermedio en la comercialización de alimentos. El consumidor compra el alimento más barato, sin embargo, el productor también recibe más por la comercialización de estos alimentos, de estos productos. Paralelo a todo lo que puede favorecer el acceso, están también las políticas y acciones que se dirigen, que favorecen una alimentación saludable, como por ejemplo las orientaciones de hábitos de consumo. Y aquí comento de los guías alimentarios para la población que ya fueron creados en muchos de nuestros países, pero no pueden quedarse solamente en el papel. Ellos tienen que llegar a la sociedad. De la misma manera, las normas para el etiquetado de los alimentos, la propuesta más reciente de Chile, de Ecuador, que son pioneros en esta acción, pueden favorecer a una alimentación más saludable entre la población. Las normas para la publicidad de los alimentos también es otro punto importante que puede beneficiar la adopción de dietas más saludables entre nuestra población. La implementación de instrumentos fiscales, la aplicación de impuestos o subsidios para alentar la compra de alimentos saludables o estimular la compra de productos con alto contenido energético, de azúcar, de grasa o de sal, también deberían hacer parte de nuestras políticas. Así como las intervenciones de educación nutricional son fundamentales, como por ejemplo, tenemos el ejemplo de los programas de la alimentación escolar, especialmente el uso de la alimentación escolar como herramienta para la promoción de nutrición sana de los jóvenes y también de estímulo a la producción local de alimentos. De una manera general, es necesario una política y estrategias intersectoriales para poner en práctica la seguridad alimentaria y nutricional. Y esto es lo que deseamos en el combate a la pobreza, en el combate al hambre y también de la miseria. En la tercera mitad del milenio propuesta por la ONU para el año 2030, también está asegurar una vida saludable y la promoción del bienestar para todos y todas, de todas las edades. Lo que viene de encuentro a una disminución de la condición de sobrepeso y de obesidad de nuestra población. Por lo tanto, el tercer objetivo
de la ONU para los próximos años también lleva en consideración la cuestión de salud, de bienestar. Pero, ¿cuál es la línea de cuidado para la obesidad y el sobrepeso que anhelamos? Para tratarnos de esta temática, es importante considerar que la cuestión no está simplemente en el acceso a la alimentación o la opción de elegir lo más o menos sano. La cuestión no es simplemente una cuestión de nivel personal, es sí una cuestión que trasciende a la persona. En el abordaje sistematizado que os presento aquí, podemos observar que las opciones personales sufren influencia del ambiente y todo lo que está a su alrededor. Y este puede o no favorecer el desarrollo de la obesidad, siendo que las opciones personales son piezas claves del proceso. Así, las opciones intrapersonales son bastante influenciadas por la vida, por el socioambiental, lo que llamamos de interpersonal. Es todo lo que está en la red social, es lo que depende dónde vivimos, dónde elegimos para vivir, con quién convivimos, dónde estamos, dónde está nuestra casa, dónde está nuestro trabajo, la escuela de nuestros niños, dónde está nuestra vida. Que sí, algunas personas pueden elegir el medio socioambiental, pero muchas veces no. La elección es muchas veces trazada por las condiciones socioeconómicas, el nivel educacional y por otras condiciones, pero la condición socioeconómica es bastante fuerte en este sentido. O sea, muchas veces estamos condicionados a tener una vida que podemos y no una vida que queremos, una vida que deseamos. Y esto también viene de encuentro a nuestras opciones, a lo que elegimos para comer. El otro nivel que influye es el nivel institucional e intersectorial, donde los profesionales de la salud y la propia sociedad tienen más responsabilidad de acción. En este nivel están las secretarías de salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Agricultura, Medio Ambiente, las secretarías de las ciudades, de deporte y ocio, de las acciones de manera general que influencian directamente nuestro macroambiente. Pues dependerá de estas secretarías, de cómo estas secretarías se articulan para la promoción de espacios y ambientes adecuados o no. En el macroambiente tenemos una fuerte influencia de los medios de comunicación. En realidad, lo que llamamos de macrosistemas o de la propia sociedad. Los medios de comunicación, la industria alimentaria, la publicidad, las políticas públicas, la cultura, todo esto va de encuentro a lo que tenemos en nuestro macrosistema. Y viene la pregunta, ¿cómo es nuestro ambiente, nuestro en realidad macroambiente? ¿Cómo el macrosistema permite el acceso a una alimentación adecuada, sana?
¿Qué reglamenta el precio de los alimentos sanos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo el gobierno interfiere en esto? Nuestras políticas públicas permiten la inclusión de sistemas alimentarios inclusivos. Estas son preguntas, son puntos de reflexión para pensarnos e estructurarnos las acciones que al final deben llegar a influenciar el nivel intrapersonal. O sea, es como un abordaje sistemático para tratar la temática y visualizar cómo muchos factores de alguna manera van a influenciar las opciones, el modo de vida de las personas. En Brasil, el sistema de salud es un logro del pueblo brasileño y entre los distintos niveles de atención a la salud, yo trataré de presentarles los desafíos y los deseos de nuestro grupo de trabajo, el grupo de trabajo que lleva el tema de la obesidad. Y estos desafíos, deseos, pasan por la atención primaria, con las acciones intersectoriales, que en el territorio pueden proporcionar ambientes más saludables, pasan también por la intervención individualizada, la intervención direccionada a la atención y a las necesidades del individuo, hasta el servicio de alta complejidad, que sería la cirugía bariátrica, el pre y post intervención quirúrgica. ¿Cómo es la comunicación de los distintos niveles en este proceso? Para empezar, hablaré un poco de la atención primaria y lo que tenemos en nuestras unidades de salud. Lo que vemos en nuestras unidades de salud es que muchas de ellas están sobrecargadas con sus equipos y a la vez ellos no dan cuenta de atender a todas las personas. Por este motivo, nosotros creemos que la llave para lograr la atención primaria, así a la salud, es desarrollar el cuidado en el trabajo con grupos de personas. El cuidado no solo con el individuo, pero con la atención al grupo de individuos con la misma problemática. La formación de estos grupos dependerá de la articulación de la propia comunidad con el apoyo del equipo multiprofesional. Claro que tenemos el atendimiento clínico, nutricional, psicólogo, de actividad física, pero en Brasil contamos con el núcleo de apoyo a la salud de la familia, el NASPE, donde están involucrados estos profesionales de distintas áreas. En realidad, en esta propuesta, la atención no está centralizada en la consulta, sino en las actividades educativas y de seguimiento hacia la pérdida de peso, que se sostienen la atención individualizada. Además de la pérdida de peso, el objetivo del tratamiento es también el control y prevención de las comorbilidades asociadas, como ya hemos comentado, diabetes, la alta tensión arterial, problemas de la articulación que también son frecuentes en las personas con exceso de peso y el cáncer, que muchos están asociados con la condición de sobrepeso o de obesidad. Por lo tanto, la atención está también voltada
no solo para la pérdida de peso, pero para el control de toda la problemática que tiene la obesidad. La acción en salud en la unidad no está restricta solamente a la prescripción, que el caso es la pérdida de peso, sino también en el fortalecimiento para crear la autonomía para su autocuidado. O sea, desarrollar en cada individuo el autocuidado es un desafío del atendimiento en grupo en nuestra unidad. Para esta atención en grupo, lo que recomendamos son encuentros quincenales y después, con el paso del tiempo, del desarrollo del vínculo, los encuentros pueden ser mensuales. Depende un poco de la atención que demanda el grupo. El profesional facilitador tiene que ser un profesional capacitado para trabajar con la obesidad, pero no hay específicamente un profesional que sea más capaz de llevar el grupo. El NASFIP, por ejemplo, está compuesto por un equipo multiprofesional que apoya el trabajo de la unidad de salud, que apoya la orientación individualizada y participa del planeamiento de los encuentros en conjunto con los profesionales de la unidad de salud. La práctica de actividad física también es otro punto importante para ser tratado, porque en los grupos normalmente hablamos mucho del comportamiento, de la alimentación, nutrición, de estilo de vida, pero la actividad física es otro punto importante para el éxito del tratamiento. Sin embargo, sí es necesario la consulta de un profesional para cualquiera que sea la práctica. Es necesaria una atención directa o indirecta de un profesional que está capacitado para de alguna manera orientar a estas personas. Y entre las acciones intersectoriales están la revitalización de plazas públicas, el desarrollo de ferias, de huertos comunitarios, el desarrollo de nuestras ciudades para promover alternativas de ocio que pueden de alguna manera favorecer las prácticas saludables. Practicar actividades físicas es bastante importante, caminar hacia el trabajo, a la escuela, pero tenemos que pensar cómo son las calles para esta actividad, cómo trabajar caminando en una calle irregular o cómo andar en bici por calles que no son seguras. O sea, aquí también están las ciclovías, o sea, están involucrados muchas secretarías de distintas áreas que trabajan con acción intersectorial. La educación nutricional en las escuelas, por ejemplo, también es un punto necesario para el abordaje del sobrepeso y de la obesidad, una vez que los niños, que el control desde niño es importante y va a reflejar incluso la prevalencia de la obesidad y de sobrepeso que vamos a tener en años.
Los programas de calidad de vida institucionales, en las empresas, lo que hacen las empresas para de alguna manera promover la alimentación adecuada, saludable, así como lo que es ofrecido en las escuelas, lo que comercializan en las escuelas, lo que dan de comer a nuestros niños que llevan dinero para comprar sus alimentos en las escuelas. Programas de abastecimiento alimentario, el control de la comercialización de los alimentos, programas de marketing social. ¿Quién hace el control de la comercialización de los alimentos? ¿Cómo están estas acciones que de alguna manera pasan por nuestras políticas, que son acciones de nuestro gobierno? En la atención especializada están también la atención individual, la atención en grupo, como acabamos de comentar, la atención clínica, muchas veces realizada por el médico, endocrinólogo, la atención nutricional por la nutricionista, la atención psicológica o psiquiátrica si necesaria, la evaluación individual mensual, siempre intercalada con nutricionista o el médico, la participación en los grupos, la frecuencia en estos grupos también son importantes para garantizar. Hay que tener en cuenta que las personas crecen juntas e empodéranse y debemos crear competencias para desarrollar el trabajo en grupo. No es simplemente decir, trabajemos en grupo, pero los que llevan los grupos también deben tener una capacitación, pues la atención dada a un individuo es distinta de la atención dada al grupo. Así que podremos lograr mucho con este trabajo y atender a mucho más personas. Y el último sería el seguimiento a la cirugía de la obesidad. Sin embargo, claro, una puede tener la indicación de este tratamiento, pero para ser encaminado al servicio de alta complejidad son necesarios prerequisitos. No es cualquiera que puede llegar al servicio, acceder al servicio, no es cualquier persona obesa que tiene indicación de la cirugía de la obesidad. El preparo de la intervención quirúrgica es fundamental, de la misma manera el seguimiento postquirúrgico. El paciente debe conocer los riesgos de la cirugía, debe comprender los cambios tras el procedimiento, la relación con la alimentación, el estilo de vida y con el cuerpo deben ser trabajados en el periodo prequirúrgico. Tras la cirugía es importante el seguimiento del paciente, pues los 3 niveles deben estar articulados para ofrecer el cuidado adecuado a todos los pacientes. Existe una cultura de que el paciente bariátrico pertenece eternamente al servicio de alta complejidad, lo que dificulta su cuidado en el nivel de la atención primaria. Pero en realidad el paciente no pertenece dicotómicamente al nivel o al otro. Él puede transitar entre los niveles dependiendo de sus necesidades y condiciones de salud. Por este motivo, es fundamental la comunicación entre los profesionales de la salud y la oferta de un sistema de referencia y contrarreferencia operante. En resumen,
Estos puntos presentados hacen parte de lo que deseamos para la línea de cuidado en el sobrepeso y la obesidad. Una experiencia de nuestro grupo de trabajo está siendo desarrollada en una ciudad de la provincia de São Paulo y estamos bastante entusiasmados en colocar en práctica lo que hemos comentado. Y mi pregunta es, ¿y usted? ¿Qué has pensado en la línea de cuidado que almeja? ¿Qué has pensado para cuidar de personas que sufren de sobrepeso y de obesidad? Seguramente tenemos algo en común. Trabajar para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Posibilitar más salud, dignidad y una vida más sana y feliz a nuestra sociedad. Seguramente estamos juntos en este sentido y en este camino. Yo quiero agradecerles la oportunidad de desarrollo de esta temática. Muchas gracias, ha sido un placer hacer esta presentación a todos ustedes. Muchísimas gracias.